Todos sabemos lo que es una viuda, ¿verdad? Una viuda es la mujer que perdió a su esposo por muerte. Entonces a su pareja, en castellano, sea hombre se le llama viudo y sea mujer se le llama viuda. Si el sustento de una viuda es su marido, todo se acaba ¿con qué? Si el sustento de una viuda... No, perdón, lo voy a decir de otra forma. Si el sustento de una mujer casada era su marido y su marido muere, ¿qué le pasa a esa viuda? Se queda sin sustento. Entendamos esto. Se queda en la antigüedad, estoy hablando, hoy hay muchas ayudas para las viudas, pero en la antigüedad, si a una mujer se le moría el marido, no tenía sustento para nada. Las que habrán luchado en la antigüedad para poder mantenerse, para poder echar para adelante, como se dice ahora, y llevar a su familia. Pero claro, si tenía hijos, todavía había un poquito de esperanza, porque los hijos ayudaban a su madre, hijos o hijas. Pero si no tenía hijos, era una vida terrible para una viuda. ¿Os acordáis cuando Jesús estaba mirando cómo echaban las ofrendas en el templo? El Señor Jesús estaba mirando cómo echaban las ofrendas en el templo y los ricos echaban. Y vino una mujer. ¿Sabéis lo que dice la palabra de Dios? Muy pobre. Una viuda muy pobre. Porque era lo normal. Que si una mujer no tenía hijos, apenas tenía sustento. Pues aquella pobre viuda echó las 2 moneditas pequeñas que tenía para su sustento. Y las echó. Para que veáis cómo vivían las viudas en la antigüedad. Ahora, Dios puso unas leyes, aunque no las cumplían todo el mundo, para las viudas, para que las viudas no quedasen desamparadas, ¿no? ¿Os vais conmigo ¿tenéis Biblia en la mano? Si tenemos Biblia, vámonos al libro de Deuteronomio y buscamos el capítulo 24. Vamos a leer ahí un momento para que entendamos una cosa que luego la vais a entender mejor. Deuteronomio 24. Si ya lo tenemos, fijaros lo que dice, voy a leer a partir del 17. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Versículo 19. Cuando siegues tus mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y cuando vendimias tu viña, no rebusques tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Esto es lo que Dios instituyó a su pueblo. ¿Os acordáis esto que acabamos de leer? ¿Alguna historia en la Biblia que es verdad que pasara esto? Que cuando estaban segando y dejaban, o estaban recogiendo, el trigo, la cebada, y dejaban lo que se les caía o lo que no podían recoger. ¿Os recuerda alguna historia en la Biblia que esto sí que era verdad, que lo recogían las que no tenían nada? Ruth hizo esto que está aquí en la ley de Dios. Ruth. También el Señor da una advertencia muy clara en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 27, estamos cerquita de lo que hemos leído, y en el capítulo 27, versículo 19, para proteger a las viudas, Dios dice en su palabra: maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Maldito.
el que pervertiere los derechos que tienen las viudas, los huérfanos o los extranjeros. Porque Dios a todo lo quería igualitario, todo lo quería igual. Vamos a ver a una viuda, que está aquí en la palabra de Dios. Vamos a ver una viuda que tiene algo muy, muy especial, pero que entendamos que en la antigüedad las viudas, si no tenían hijos, era muy difícil llevar una vida normal. Todos sabemos lo que nos cuesta vivir aquí en Andorra. Y eso, que trabajamos. Imaginaros en aquel tiempo, si una viuda, que normalmente no trabajaba y no tenía hijos, ¿cómo le iba la vida? ¿Cómo le iría? Primera de Reyes. Vamos a buscar en la Biblia Primera de Reyes. Capítulo 17. ¿Vosotros sabéis que en la iglesia primitiva habían viudas? ¿Habéis leído alguna vez que en la iglesia primitiva, cuando en alguna de las cartas que leemos habían viudas? Y Pablo, en una de esas cartas que le escribe a Timoteo, fijaros lo que le dice. Dice así, os voy a leer tres versículos salteados. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser amorosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo? Que los hijos y los nietos se ocupen de su madre si se ha quedado viuda. Es lo que está diciendo. Dice así, pero si alguno, familiares, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si la familia de un viudo, de una viuda, no sustenta y no ayuda, es peor que un incrédulo, está diciendo Pablo. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para lo que en verdad son viudas, para las que en verdad son viudas. Estos son consejos que Pablo le estaba dando a Timoteo, porque en aquellas iglesias, pues había gente que había o viudos o viudas, pero las más malparadas eran las viudas, la mujer. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer a partir del versículo 8. Y dice así, vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Bueno, yo me he ido a un mapa. Lo primero me he ido a un mapa cuando he estado leyendo esto. Y he dicho, a ver, ¿qué es Sarepta? Bueno, pues Sarepta era una ciudad que estaba cerca del Mediterráneo, pero que estaba en lo que hoy actualmente conocemos como Líbano. Y estaba entre Tiro y Sidón. En el medio estaba Sarepta. El Señor le dice a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Pero un momento, Elías estaba, ¿dónde estaba Elías? Elías estaba en un arroyo, que el Señor le estaba sustentando en ese arroyo. Lo que pasa es que el arroyo se secó y el Señor le dijo, vete a Sarepta de Sidón. Pero Sarepta de Sidón no es como ir de aquí de Andorra a la Seu d'Urgell, caminando. Si nos vamos caminando a la Seu d'Urgell, bueno, son 10 kilómetros, podemos ir. En bici es muy rápido, pero andando, no sé. Pero es que desde donde estaba Elías a Sarepta de Sidón, que es el actual Líbano, habían 144 kilómetros a pie. Y el Señor le dice que se vaya para allá. Y dice que, ¿os habéis fijado lo que dice el versículo? ¿O no lo hemos pasado por alto? Lo voy a leer. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Dios le dice, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿No se habrá equivocado Dios?
¿No estamos diciendo que las viudas en aquel tiempo eran las más desprotegidas? ¿Cómo le dice Dios a Elías, vete y mora allí y que te sustente una mujer viuda? ¿Sabéis lo que estaba pasando? Dios había dicho que no llovería durante 3 años y medio. Había una sequía muy grande en aquel territorio, una sequía muy grande. Por eso se le secó el arroyo también a Elías cuando Dios le estaba sustentando, porque Elías estaba huyendo de Acab, que le quería matar, de un rey de Israel. Y Dios le está diciendo que la sustente una mujer viuda, la que menos tiene. No podía haber dicho el Señor, oye, vete a casa de aquella viuda hacendada, que tiene campos, que tiene viñedos. Le dice que vaya a esa mujer viuda. Dice, y que te sustente. Dice así, entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta. Elías no dudó un instante. Dios se lo dijo y él no era quien para contradecir a Dios. Acordaros estos versículos muchas veces. Este versículo dice Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Nosotros como cristianos a veces dudamos. Claro que creemos en Dios y en su poder, claro que lo creemos. Pero ¿cuántos de vosotros no habéis dudado alguna vez? Por mucho que estudiemos la Biblia día y noche, por mucho que nos agrade el Señor, que nos guste, que sepamos que es nuestro Salvador, ¿cuántos de nosotros no hemos dudado? Aunque sea un poquitín, pero hemos dudado. Cuando las cosas no las vemos claras, empezamos a dudar. Y quizás muchas veces tendríamos que decir como los apóstoles cuando le dijeron a Jesús, que le dijeron muchas cosas, pero una de estas les dijo, aumentanos la fe. Eso fue lo que les dijo. En el versículo 10 le dice el Señor a Elías, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó. ¿Cómo sabía Elías que era esa mujer? Cuando Elías fue hacia allá, vio a una mujer viuda recogiéndole. Pero ¿cómo sabía Elías que aquella mujer era viuda? ¿Qué pensáis? ¿Llevaba un letrero en la cabeza que decía, soy viuda, cuidado conmigo? ¿Por qué? ¿Perdón? ¡Ay, muy bien! Por ahí vamos. Tenían unas prendas especiales las viudas en aquel tiempo. Hay un pasaje, no lo vamos a leer ahora, pero en casa podéis leerlo. Está en Génesis 38, es la historia de Judá y Tamar, donde Tamar se viste con unas ropas de viuda. Leedlo en casa y lo veréis. Y habían unas prendas específicas para las viudas que las distinguían de los demás. Por eso cuando Elías llegó a Sarepta, a esa ciudad, vio allí a una mujer que estaba recogiendo, pero por sus vestidos dijo, esta es viuda. Lo que sí os voy a leer es, para que veáis, es en 2 de Samuel, está después, antes de Primera de Reyes, en el capítulo 14, y en el versículo 2, hay un pasaje aquí que dice, envió Joab a Tecoa, y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto. Sí que habían unas prendas especiales. Aquí lo pone. Y que finjas estar de luto. He estado mirando y en España, vosotros sabéis, bueno, en España y otras partes de Europa y supongo que del mundo, cuando una persona se muere, la mayoría de la gente se viste de negro, porque el negro es el color del luto. ¿De dónde nos viene a nosotros en España? ¿De dónde nos viene esa costumbre de ponernos de negro y de luto en señal de duelo por la persona querida que se ha muerto? Bueno, antes se hacía mucho más, ahora me parece que la gente lleva unas gafas de sol y negras y quizás ya está. Pero esto lo pusieron
los reyes católicos en el año 1497, donde ellos dijeron, pusieron un edicto y dijeron que en los duelos se tenía que poner de negro. Las personas tenían que ir de negro. Añadieron más adelante una cosa más, que son las plañideras, las mujeres lloronas. Les pagaban dinero y esas mujeres iban llorando hasta llegar al cementerio donde lo enterraban. Eran mujeres pagadas, que hacían ese papel y bueno, ya se ganaban la vida de esa forma. En los tiempos de Jesús también existían las plañideras. También existían mujeres que lloraban porque cobraban de ahí un sueldo. En el versículo 10, que estamos aquí cuando llega y Elías la ve, le dice que estaba allí recogiendo leña, él la llama y le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Bueno, hasta aquí todo correcto. Todo correcto. Oye, por favor, aunque seas viuda, ¿me puedes dar un vaso de agua para que yo beba? Bien, no pasa nada. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. ¡Oye! Espera un momento. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero es que Elías no sabía que estaba viuda. ¿Pero por qué se está ahora Elías sobrepasando con esta viuda? Una cosa es que le pida un vaso de agua, pero oye, tráeme también algo para comer. ¿Qué era lo que estaba la mujer, lo que estaba recogiendo la mujer? Leña. Estaba recogiendo leña. En otras versiones pone hojarasca, ramas para quemar. Ya veréis por qué. En el versículo 12, ella explota. Dice la viuda, a ver si encontráis la palabra, si estáis leyendo la Biblia, a ver si encontráis cómo ella explota aquí. Ella dice, vive Jehová, tú, Dios, no el de ella, vive Jehová, tu Dios, fijaros cómo está escrito en la Biblia, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, ¿qué me estás pidiendo? Solamente tengo un puñado de harina que tengo en la tinaja. Un puñado, lo que yo puedo coger con el puño, con la mano, un puñado. Y ahora recogía 2 leños, estaba recogiendo un poco de madera para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Para que después de que lo comamos, lo que voy a preparar, nos dejemos morir, porque ya no tenemos más. Y tú me estás diciendo, aparte del agua, que yo te dé un bocado para comer algo. Es normal que ella explotase. Vive Jehová, tu Dios, que es verdad lo que yo estoy haciendo ahora. Estoy recogiendo leña para dejarme morir. No tengo más. Dice, ¿estaban desesperados? La viuda, Elías no. ¿Estaba desesperada la viuda? Sí, estaba desesperada. Pero estaba desesperada ella y su hijo, porque era su hijo que tenía cargo. Los creyentes que asistimos a la iglesia, a esta o a otra, nos desesperamos muy pronto algunas veces cuando las cosas no nos vienen bien. Nos desesperamos. Y no tenemos confianza de aquel que está por encima de nosotros. ¿Os acordáis las palabras de Jesús? En el mundo tendréis ¿qué? Reíros, que tendréis cosas muy buenas en el mundo. Ser creyentes, pero estar en el mundo, que vais a tener todas las cosas que queráis. Nadie se va a meter con vosotros en el mundo. Nadie se va a reír de vosotros. Nadie se va a burlar de vosotros en el mundo. Lo vais a tener todo. O el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis, muy bien, aflicción. Pero ahora viene la frase que es para nosotros. De acuerdo que en el mundo vamos a pasar enfermedades. Y vamos a pasar malos momentos, seguro. Y vamos a pasar situaciones que yo no quisiera pasar, pero las estoy pasando. Ahora, fijaros lo que dice el Señor después en esta frase, en este versículo. Pero confiad,
creed, yo he vencido al mundo. Y lo creemos. Los que somos creyentes lo creemos. De acuerdo que voy a tener sarampión, pero voy a confiar en mi Señor que me voy a sanar. Versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor. ¿Cómo no va a tener miedo la viuda? Si le está pidiendo una cosa, que si se la hace para Elías, su hijo y ella se quedan sin nada. ¿Cómo no va a tener miedo? Elías le dice, no tengas temor. Ve y haz como has dicho. Pero hazme... qué bien. Es que yo no sé esa conversación cómo debería ser, pero o Elías le estaba metiendo los dedos en la herida de esa mujer, pero fijaros lo que pone el versículo. Dice, estoy en el 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, es decir, pon a todo lo que estás buscando, ese poquito que tienes de aceite, ese poquito de harina. Vale. Elías le dice, pero escucha, hazme a mí primero. ¿Cómo que Elías primero? Al menos, si sobra algo, se lo daré al profeta. Pero Elías le está diciendo, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después... ¿Cómo no se va a enfadar esta viuda con el profeta? ¿Cómo no se va a enfadar? Y después harás para ti y para tu hijo. Sí, hombre. Lo que le faltaba por oír a la viuda. Hoy es el día de la madre. Antes alguien ha dicho, y es verdad, que las madres lo dan todo por sus hijos. Lo dan todo y más. ¿Vosotros creéis que esta viuda, teniendo a su hijo como tenía, primero le iba a dar a Elías, y si a Elías le sobraba algo o no le sobraba, ella y su hijo se iban a quedar sin nada? Porque una madre lo da todo por su hijo. ¿Qué hizo esta viuda entonces? Versículo 14. Dice, porque el Señor, después de decirle, dame a mí primero, dice, porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho así. El Señor, Dios de Israel. Hablaba por medio del profeta Elías. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿El Señor hace lo que dice? Porque aquí le está diciendo una cosa muy seria. Lo poco que tiene de aceite y lo poco que tiene de harina, no te preocupes. Haz como dice el profeta, que ese poquito, cuando lo cojas, no va a desaparecer. Y ese poquito de aceite no va a faltar. Es difícil de creer esto, ¿verdad? Es difícil de creerlo. Primero porque estoy en una situación que soy viuda y es que no tengo otra cosa. Estoy recogiendo leña para hacer esto y dejarme morir. Es que ya no puedo más. Y el Señor le dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija va a disminuir. Aquí, ¿lo que Dios promete lo hace? Lo que Dios promete lo hace. No solamente porque leemos esta historia, sino por muchas otras que aparecen en la Biblia y por muchas promesas que Él nos ha dado. Lo que Dios promete, lo hace. Hay un pasaje en Números que dice así, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, hablo y no ejecutará. Algo milagroso va a pasar. Fijaros en el versículo 15, que dice, a pesar de tener esa angustia y de saber cómo estaba ella, quiero que me busquéis una palabra a esto que os voy a decir. A ver si me la sabéis decir. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Perdón? Vas bien. Confió. ¿Qué has dicho, Miquel? Obedecer. Van las dos muy juntas. Creyó
lo que le dijo el profeta Elías y obedeció. ¿A pesar de qué? A pesar de estar como estaba. Oye, que tú estás sin dinero, que no puedo comprarme nada. Y tú me estás diciendo que de lo que tenga yo te dé y después ya veremos si queda algo. Oye, pues ella creyó y obedeció. Qué importante. Dice así, ella fue y obedeció y algo milagroso sucedió con todo lo que Dios hace. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Cuando aquí en la Biblia me pone muchos días en esta historia, no creáis que es una semana, 2 semanas, o 3 semanas, o 4 semanas, que ya son muchos días. ¿Sabéis cuánto tiempo profetizó Dios a Elías de que no llovería en la tierra? 3 años, y según Santiago, 3 años y medio. En la carta de Santiago aparece, y no llovió en la tierra, tal, hasta pasado 3 años y medio. Así que estos muchos días que aparecen aquí, comió en 3 años y medio, con aquel poquito de harina, con aquel poquito de aceite, comió Elías, la viuda y su hijo. 3 años y medio. ¡Ay! Pues menudo Dios tenemos. Menudo Dios tenemos que lo que promete, lo hace. Y encima cuida de los suyos. Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, porque Dios todo lo que hace y dice, lo hace. Todo. Conforme, ay, qué bueno es este versículo, conforme a la palabra que Dios había dicho por Elías. Pensar vosotros por un momento cuántas cosas ha prometido Dios a los que creen en Él. Todo lo que Dios dice, lo hace. Todo lo que promete, lo hace. Y yo pienso, para ti, que estamos aquí, para mí también, de todas las promesas que hay aquí en la Biblia, ¿lo que Dios ha prometido no lo va a hacer? Todo lo que Dios promete, lo hace. Porque hemos leído que Dios no es hombre para que diga mentiras. Dios usó a esta viuda y a su situación para demostrar que era viuda. No, para demostrar el valor de la fe, de lo que ella confió. Y fijaros que Sarepta no pertenecía a Israel, Sarepta está en el Líbano, no pertenecía a Israel. Pero bueno, acordémonos muchas veces de lo que dijo Jesús, que nadie es profeta en su propia tierra. Y cuando Jesús dijo estas palabras, que nadie es profeta en su propia tierra, ¿sabéis qué ejemplo dio? El ejemplo de la viuda de Elías. Cuando lo leáis, el Señor mismo, Jesús, dio este ejemplo. Dios honra. La palabra honrar tiene 2 significados que os lo voy a decir. Y acabo con esto. La palabra honrar significa respetar, dar a alguien el honor. Pero honrar, bíblicamente, que tenemos la Biblia, es alabar, estimar a través de la obediencia un respeto a Dios. Dios honra a aquellos que le confían en Él y, como hemos dicho, creyendo y obedeciendo. Dios honra a los que confían en Él. Ahí acabo con este salmo. Este salmo dice así, es el Salmo 112, versículo 1, pero lo voy a leer en otra versión que me gusta más. Y dice así, aquí, en esta de aquí, por ejemplo. Dice así, aleluya, feliz el hombre y la mujer que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Es decir, que respeta a Dios, que le admira, que le alaba, pero que obedece. Feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Y acaba con una bendición también. En su casa hay abundantes riquezas y su generosidad es constante.
Yo voy a acabar aquí, solamente que sepamos que Dios cuida no solamente de los necesitados y de las personas que Él tiene en su mente para demostrar algo, que Dios cuida de sus hijos.